Bueno, la semana pasada dimos inicio a una sección importante del libro de los Efesios o Carta a los Efesios y dimos inicio a la armadura de Dios. Así que hoy día vamos a volver a retomar esos textos para centrarnos exclusivamente en el texto de el cinturón de la verdad. Así que vamos a recordar el texto completo, así que les invito a abrir su Biblia. Si no trajo Biblia, parece que acá arriba va a estar proyectado de a un versículo para que pueda leer. Así que vamos a Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 17. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración más. Padre Santo, te damos gracias porque podemos, Señor, ir a ti para ser instruidos por tu palabra, Señor, para ser guiados por tu Santo Espíritu. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que tú nos guíes, Señor, en el estudio de tu palabra para poder aprender, para poder poner por práctica, Señor, nuestras vidas, corregir todo aquello en lo cual estamos cerrados o abiertamente en pecado, para poder someter todo nuestro cuerpo y voluntad ante ti, amado Cristo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje de Efesios 6 muestra algo muy particular. Hay una relación entre la gracia divina y la responsabilidad humana. ¿Por qué? Porque describe que el hombre debe equiparse con toda la armadura de Dios. Este simbolismo va más allá de una simple metáfora. No es una idea o un símbolo de milicia, sino que representa de alguna manera una profunda relación en la provisión divina y, como dije, en la responsabilidad humana. Se van mezclando. En primer lugar, se destaca la necesidad de que el hombre se vista con la armadura, lo cual implica un acto consciente y obviamente voluntario. Y aquí es donde entra en juego la responsabilidad humana, ya que la armadura requiere de una actitud, un deseo, una acción por parte del creyente. Y este acto de vestirse con la armadura de Dios implica que todos los días debemos tener un compromiso activo con la fe y una disposición a enfrentar de buena manera, como buen soldado, las adversidades espirituales. Esto con el fin de vencer la tentación y librarse de pecar. Por otro lado, el texto subraya que esta armadura es la armadura de Dios. Y esta designación es muy, pero muy importante. Es crucial, ya que señala la fuente y la naturaleza de esta arma divina. No son creaciones humanas, no son simplemente estrategias terrenales, son proporcionadas por el Señor. Y esto resalta la gracia divina, mostrando que Dios no solo ha creado estas herramientas espirituales, sino que las pone a disposición de todos sus hijos, a disposición de nosotros. El Señor nos está equipando para la batalla. Y la combinación entre la responsabilidad humana
y la gracia divina se manifiesta en el hecho de que, aunque el hombre debe ponerse la armadura, su efecto está ligado exclusivamente al poder de Dios. Es decir, el hombre no puede confiar en sus propias fuerzas o habilidades para poder utilizar esta armadura. En cambio, sí depende del poder divino para poder hacerlo. Y aquí se revela una profunda dependencia de Dios, pues se nos recuerda la importancia de confiar en la gracia que viene de lo alto. Todo esto mientras asumimos nuestra responsabilidad en la lucha espiritual. Dios nos demanda esta responsabilidad, es nuestra. Y esto nos debe recordar también una historia que está aquí en la Biblia. Debemos recordar la historia de los israelitas, los cuales fueron librados de la esclavitud de Egipto, recibieron la ley en el desierto y tiempo después entraron en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. De acuerdo a lo que señala Deuteronomio 7, era el Señor el que los introducía. Y Él expulsaría a los pueblos que ahí habitaban. Para esto el pueblo de Dios debía obedecer y confiar en la palabra de Dios, tomando la responsabilidad de ir a la batalla bajo el poder de Dios y bajo la protección del Señor. Sin embargo, aunque conquistaron parte significativa de la tierra, no expulsaron a todos los habitantes que se les había ordenado. Y la presencia continua de estos pueblos enemigos se convirtió para los israelitas en un problema. La influencia cultural, religiosa de estos pueblos vecinos se infiltraría en su sociedad de a poco, siendo así una fuente de conflicto y de tentaciones que los llevaría a prácticas idolátricas y finalmente a conductas pecaminosas. Hoy nosotros hemos sido librados de la esclavitud del pecado, ya no estamos condenados a muerte eterna. Todo esto por la obra de Cristo en la cruz. Pero ahora debemos presentar batalla para expulsar a nuestros enemigos espirituales que nos rodean. Por medio de la fe en el Señor y en el poder de su palabra. Si no lo hacemos de este modo y confiamos en nuestras capacidades, será un esfuerzo totalmente inútil. El Señor ha puesto a nuestro alcance para esto la armadura de Dios. Así que en esta oportunidad estudiaremos la primera sección de esta armadura que está en Efesios 6:14a, que nos señala esta primera parte. Dice así, Efesios 6, la primera parte del versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Repito, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. No sabemos en quién específicamente se inspiró Pablo para hablar de la armadura, pero parece que fue de varias fuentes, tanto del Antiguo Testamento, posiblemente Isaías, y de la armadura del soldado romano. Bueno, tanto el soldado romano como en el caso de las personas comunes del mundo bíblico, ellos utilizaban un atuendo básico, una túnica o un manto, el cual era bastante suelto, y esta misma característica lo hacía incómodo en varias ocasiones para realizar algunas tareas específicas, por lo cual era necesario amarrarlo para ceñirlo al cuerpo con un cinturón. El soldado que valoraba su vida y deseaba servir correctamente las órdenes de su general, sujetaría correctamente su túnica con un cinturón. Esto para evitar que su túnica fuera un estorbo mientras marchaba o estaba en combate. En el caso del mundo bíblico, en Éxodo podemos observar un ejemplo del pueblo. Cuando Dios instruyó a Moisés de la manera en que el pueblo debía estar preparado para comer la primera Pascua. Eso está en Éxodo 12. Dice Éxodo 12, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente
es la Pascua de Jehová. Ceñirlos los lomos, fijar los lomos, amarrar los lomos, era parte de la preparación para la salida de Egipto. Dios les ordenó que comieran el cordero pascual con los lomos ceñidos, puesto un cinturón, listos para partir hacia la libertad. Así que ceñir los lomos tiene una interpretación natural, que se refiere a una manera práctica de ajustar la ropa o el cinturón alrededor de la parte baja de la espalda o de la cintura. Esto con el propósito de facilitar la movilidad. Así su ropa no le dificulta para trabajar, no le dificulta para moverse y en el caso de correr tampoco le causa un tropiezo. Imagínese ir corriendo y se enreda su manto entre los pies. Si esto ocurre en batalla, podría resultar fatal. Así que ceñir los lomos también tenía un significado metafórico, pues representa la preparación, la disposición de obedecer a Dios. Cuando los israelitas ceñían los lomos, estaban listos para seguir las instrucciones divinas. Así que cuando Dios nos pide a nosotros ceñir los lomos, es que nos está pidiendo que estemos atentos, que estemos firmes para obedecer. La verdad señalada en este pasaje, porque dice que debemos ceñir los lomos con la verdad, con un cinturón de verdad. Pero ¿a qué verdad está hablando? ¿Se referirá exclusivamente a la palabra de Dios? Por una parte sí, se refiere a la palabra de Dios, pero no de manera abstracta, sino de manera viva, de manera de respuesta. Es cómo el creyente actúa frente a la palabra, cómo el creyente es verdadero frente a la palabra, cómo es genuino, cómo es realmente un cristiano. La verdad señalada aquí en Efesios se ha venido mencionando a lo largo de toda la carta y podemos buscar desde el comienzo. Si vamos a Efesios 1:13, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo se dirige a los creyentes recordándoles que ellos han oído la palabra de verdad, que es el evangelio por el cual recibieron la salvación. Y el evangelio es la buena noticia de la redención a través de la muerte de Jesucristo. Es reconocer que aquel Cristo es el Hijo de Dios, que Dios se encarnó y vino a la tierra. Los efesios, cuando creyeron en Jesús, fueron sellados por el Espíritu Santo de la promesa, al igual que todos nosotros cuando creímos. Así que se viene dando una definición de a poco de lo que es la verdad. Y ya en el capítulo 4 de Efesios se nos habla de que el creyente debe estar dispuesto a recibir la instrucción y la enseñanza necesaria para ser edificados en el cuerpo de Cristo. Pues sin ese conocimiento de las verdades del Evangelio, el creyente es muy susceptible a ser llevado de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Al llegar al versículo 14 del capítulo 4, Pablo dice lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nuevamente el caso de la verdad. Esto es importante, debemos estar firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Para qué? Para soportar todo viento de doctrina extraña y artimañas del error. Si bien estas mentiras las esparcen los hombres, tienen siempre un origen maligno. Y en el mismo capítulo, el apóstol Pablo señala que ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están de una manera irremediable, están confundidos. Y están confundidos en la vanidad de su mente. Tienen la mente llena de oscuridad.
y vagan lejos de una vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Está hablando de los gentiles. Estos que han perdido la vergüenza y viven para los placeres sensuales y practicando toda clase de impurezas. Porque no, Pablo luego habla al creyente y le dice, porque no es lo que han aprendido de Cristo ustedes. Y cuando llega al versículo 20 del capítulo 4, dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Está hablando de la verdad en distintos ámbitos. Y es porque la verdad, como dije, no es algo abstracto, no es solamente la palabra de Dios que memorizo y me la sé de memoria, sino que tiene que ver una respuesta genuina de crecimiento, de vivir en la verdad, de ser un verdadero creyente, de dejar atrás el engaño, de renovar nuestra mente en semejanza a Cristo. Así que este pasaje nos insta a despojarnos de ese viejo hombre y a revestirnos como un nuevo hombre, a una transformación interior que ocurre cuando nos entregamos de lleno a la verdad que está en Cristo. La renovación no solo es un cambio superficial, no es dejar de hacer cosas para que otros me vean, sino una obra muy profunda que realiza el Espíritu Santo en nuestra mente y corazón. Es un proceso continuo de irnos conformando a la imagen de Cristo para ser un cristiano verdadero, que vive en la verdad y que es capaz de ceñirse los lomos con la verdad porque es genuino. La verdad de Jesús abarca su enseñanza, su vida, su muerte, su resurrección, y es la verdad que nos liberta y nos reconcilia con Dios y que también nos transforma. Pero esta verdad no es simplemente un conjunto de enunciados bíblicos, sino que es una realidad personal y viviente. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios vivo. Nuestro Dios vive. Un creyente verdadero busca, se esfuerza, persevera y mantiene una relación personal con Jesucristo. No basta con tener una visión intelectual de Cristo y su palabra. Tenemos que vivir una relación con la persona de Cristo. Hablar con Él, que sea nuestro compañero y Señor durante cada momento del día. Literalmente, caminar con Jesús. Cristo mismo es la encarnación de la verdad. Por eso debemos relacionarnos con Él. Ahí en Juan 14, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este mismo Evangelio de Juan hubo un hombre que preguntó, ¿qué es la verdad? Este fue Pilatos. Él no entendió las palabras del Señor Jesús cuando éste le dijo, ahí en Juan 18, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, ¿tú dices que soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? El reino al que pertenece Jesús no pertenece a este mundo. ¿Y sus seguidores en qué se distinguen? Se distinguen notablemente de aquellos que son parte del mundo porque le oyen y le siguen. Los seguidores de Jesús están arraigados en la verdad, lo que los predispone a escuchar y a obedecer las enseñanzas del Señor.
En contraste, aquellos que no pertenecen al reino de Dios siguen la corriente del mundo, obedecen al príncipe de este mundo, que es Satanás, que es inherentemente mentiroso y tiene una predisposición homicida. Él es príncipe de mentira. Nosotros seguimos al Rey y Señor de la verdad. Por tanto, debemos ser genuinamente verdaderos en todo lo que hacemos. El testimonio de Jesús acerca de la verdad es comprendido únicamente, escúchame bien, únicamente por aquellos que, siendo de la verdad, la valoran. ¿Usted valora la verdad? ¿Usted valora poner en práctica lo que Dios le pide? Dios lo está capacitando constantemente para que usted obedezca y para que usted ponga la verdad en práctica. Aquellos que no son parte del rebaño no escuchan esa voz, porque no la pueden identificar, no reconocen la voz del Señor. Si usted reconoce la voz de su Señor, sígalo, obedézcalo, sea genuino, sea un cristiano verdadero, con los lomos ceñidos, listos y atentos para partir cuando el Señor lo demande. También en Juan 3, versículo 21, dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que vive de acuerdo con la verdad se acerca a la luz, se acerca al Señor, a Cristo, permitiendo que sus acciones sean expuestas y evidenciando que han sido realizadas en concordancia con la voluntad de Dios, con la verdad. Esto nos lleva a señalar entonces que el texto de Efesios 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, es una expresión que denota en nosotros o en el creyente verdadero una actitud sincera, un compromiso genuino y una preparación. Así que el creyente sincero es aquel que no oculta su verdadera naturaleza. No se disfraza ni finge a alguien que no es. En lugar de hipocresía, busca vivir auténticamente en la verdad. Se aleja de la mentira. Este cinturón de la verdad simboliza también un compromiso firme y único con la verdad de Dios. No es solo una creencia, no es un acto intelectual. Si bien necesitamos el intelecto para llegar a la palabra, después necesitamos una convicción arraigada en el corazón para ponerla por práctica, a pesar de la adversidad, a pesar que estemos incómodos, a pesar que no nos guste la situación que estamos viviendo. Ceñirse con la verdad implica estar listo para enfrentar todos los desafíos de la vida, pero de una manera íntegra. Es estar preparado para defender la verdad y vivir conforme a ella. Una forma práctica de entender lo importante que es estar ceñidos nuestros lomos con la verdad lo podemos observar en todos los pasajes que anteceden a este texto. Estamos en una sección que ha venido con muchos ejemplos. Por ejemplo, en Efesios 5 se habla de la relación de los cónyuges. Bueno, un cónyuge verdadero y señor de la verdad va a hacer precisamente lo que se le demanda. Va a amar a la esposa como Cristo a la iglesia, genuinamente, no fingiendo. La esposa va a obedecer también al marido. Después podemos llegar a Efesios 6, donde habla de la relación con los hijos. Un hijo que quiera estar genuinamente ceñido en la verdad va a obedecer a los padres, va a honrarlos, porque ama al Señor. También que aman al Señor y lo harán ¿Cambio? Ya, ok. Finalmente, la sección entre Efesios 5 y Efesios 6 la tenemos llena de ejemplos. Y vamos a repasar uno de ellos. Por ejemplo, en el caso del hombre, un hombre verdaderamente creyente, un verdadero cónyuge, debe liderar un matrimonio con amor y comprensión, reflejando el modelo sacrificial que tiene Cristo por la iglesia.
ceñido en la verdad. Debe estar dispuesto a sacrificarse por su esposa. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ahí sí? Ok. ¿Por qué? Porque sigue el ejemplo de Cristo. Un esposo genuinamente ceñido en la verdad debe estar dispuesto a sacrificarse por su esposa, sirviéndola en amor, en consideración. Pero si de pronto no está tan arraigado en la verdad y comienza a hacer una lucha y comienza a pensar que, pucha, yo hago todo este esfuerzo y ella no hace nada por mí, yo hago todo por ella y ella sigue igual, no cambia, finalmente se va a abrir a la posibilidad de desistir en el mandato al Señor, porque está haciéndolo en sus fuerzas, no está arraigado en la verdad, no está buscando en el poder de Dios, se está cansando, se está inclusive hastiando de hacer esto porque lo encuentra gravoso. Y finalmente va a terminar pecando y va a entrar las artimañas del enemigo y va a atacar ese matrimonio y lo va a destruir. El mismo caso, por ejemplo, en el caso de una mujer verdadera, una cónyuge arraigada en la verdad, una esposa que realmente está ceñida sus lomos, ¿cierto?, con la verdad, va a ser una colaboradora activa en la toma de decisiones y va a ser una fuente de apoyo para su marido. Lo va a obedecer genuinamente como lo hace con el Señor. Pero si no persevera y no busca constantemente una relación personal con el Señor, se va a cansar, se va a aburrir y finalmente no va a obedecer. Va a ser un sacrificio tremendo someterse y finalmente va a mandar al cónyuge a la punta del cerro. Va a entrar el enemigo, sembrando cizaña, metiendo artimañas y posiblemente lleguen a una separación. Si esto es muy real. Por eso suceden estos conflictos. Porque no tomamos toda la armadura de Dios y no estamos ceñidos los lomos con la verdad. Los cónyuges ceñidos con la verdad le dan importancia a establecer la verdad bíblica como cimiento de su relación. Esto implica que ellos viven según los principios divinos y buscan la verdad en todas las áreas de su vida matrimonial, en todas. La verdad actúa como ancla, les brinda estabilidad y les permite resistir los desafíos y las tentaciones que pueden surgir. Y sí que surgen ataques del enemigo constantemente. El diablo como el adversario de la verdad, recuerde, es el adversario de la verdad. Él lleva la mentira, busca socavar la armonía y la conexión espiritual que haya en una relación matrimonial. Así que al ceñirse a la verdad, los cónyuges se preparan para enfrentar y superar estos desafíos, manteniendo su firmeza y su unidad, incluso en medio de las dificultades. Veamos el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo en el desierto. 40 días. ¿Usted cree que Jesucristo solo batalló citándole al diablo la palabra? Estuvo firme, estuvo arraigado en la verdad, porque Él es la verdad. Porque una cosa distinta es batallar con el enemigo citándole la palabra, contrarrestando sus dardos, y otra cosa distinta es desistir porque no estoy dispuesto a otro ataque, que es lo que nos pasa a nosotros. Al primer ataque nos defendemos, al segundo ya como que otra vez, y la tercera vez como que no queremos seguir. El Señor permaneció firme 40 días. Frío, calor, hambre, sed, soledad. Arraigado en quién era. Profundamente arraigado también en buscar al Padre en la oración.
fortalecerse en las herramientas espirituales, en su armadura. Si es la armadura que nos concede a nosotros, es de Él. No basta con tener una actitud intelectual con la palabra. Tenemos que ser cristianos genuinos, tener una relación con Dios para poder transitar estos valles de sombra, estas dificultades. Finalmente quiero que entienda que no basta solo ceñir los lomos con la verdad. El que hoy día lo estemos estudiando no quiere decir que esta pieza única es la que debe usar. Efesios 6:13 es enfático en decir: pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo. Así, después de la batalla, todavía seguirán en pie y firmes. Leámoslo, dice Efesios 6: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Después de todo el combate que usted va a tener, usted debe quedar firme y arraigado en el Señor, tranquilo, en paz. Esa es la meta de tener esta armadura. Para experimentar toda la fuerza del Señor es necesario y esencial que quienes crean en Él, en el Señor, se vistan con toda la armadura que Él nos provee. Y es crucial entender también que esta armadura no es algo que puedas ponerte y quitarte según la ocasión. No funciona así. Más bien es una vestimenta que debes llevar siempre contigo. Tú duermes con la armadura, tú te levantas con la armadura, tú vives con la armadura de Dios. Una vez que la recibes como creyente, está para ti. No es comparable con, por ejemplo, un uniforme que uno se pone para cierta actividad. Si usted va a jardinear, tal vez se pone un overol y se lo saca cuando termina de jardinear. Si usted va a jugar un partido con los amigos, usted se pone cierto botín de fútbol, polera, short, y usted luego llega a la casa y lo echa a la lavadora. La armadura de Dios es más como un equipo para tu vida. Es algo que te acompaña en todo momento. No puedes quitártelo. Es como una primera piel. Y esta armadura no es solo una protección física, sino también un regalo divino que Dios te proporciona. Viene directamente de aquel que tiene la capacidad de cuidarte y de presentarte sin defecto delante de su gloria. Dios quiere presentarte sin defecto delante de Él. Y para eso necesitamos entender que tenemos un Dios vivo y debemos buscar la relación con Él siempre. Toda la palabra está a nuestra disposición para conocerlo más, para vivir con Él, para caminar con Él. Sí, cuando usted experimente la lucha, acuérdese que usted está ceñido con la verdad. ¿Por qué? Porque usted obedece al Señor, porque usted responde correctamente en obediencia, porque usted es verdadero, actúa en verdad, no en la mentira. Usted sigue al Señor que es la verdad, no sigue al maligno que es la mentira. Y todos los días desechando toda artimaña y todo lo que venga a usted. Vamos a despedirnos leyendo un texto que está en Judas, que a veces usamos como doxología y que representa todo lo que Dios está haciendo por nosotros. Dice así, Judas 24:25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha delante de su gloria. Y ha puesto a nuestra disposición su armadura, su poder. Es el poder del Creador. Es el poder de Dios al alcance de sus hijos para su protección, para su caminar diario.
Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque podemos confiadamente agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Has puesto todo este poder a nuestra disposición, Señor, como hijos amados. Te pedimos, Señor, que podamos ser obedientes en todo, Señor, que podamos realmente ser genuinamente creyentes verdaderos, ser cristianos, Señor, que te busquen en todo momento, Señor, y que aprendan a vivir en verdad, Señor. Que tu palabra sea nuestra luz y que la obediencia sea una respuesta concreta y veraz todos los días de nuestra vida, Señor. Te pedimos todo esto, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.